Buenas tardes. Espero que estéis viendo la pantalla correctamente y que me oigas también correctamente. Voy a dar esta clase que pertenece a la asignatura de leucemias y linfomas. Es la primera parte sobre los linfomas no Hodgkin B en niños y adolescentes y adultos jóvenes. En esta primera parte de la clase veremos una parte de estos linfomas, los linfomas no Hodgkin B agresivos, ya que, bueno, como para recordar, la mayoría de estos linfomas en niños y adolescentes se clasifican en tres categorías fundamentales según inmunofenotipo, biología molecular y la respuesta al tratamiento. En primer lugar están los linfomas de no Hodgkin de células B maduras de crecimiento rápido, que son los que vamos a ver hoy. Que incluyen leucemia, linfoma Burkitt, el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma mediastínico primario de células B. Y en las siguientes clases pues hablaremos del linfoma linfoblástico, el anaplásico de células grandes y otros linfomas no Hodgkin más infrecuentes en la edad pediátrica. Este es el índice de la clase de hoy respecto a los linfomas no Hodgkin B en pediatría. Hablaremos de la epidemiología, la clasificación general de estos linfomas, su patogénesis, aspectos biológicos, presentación clínica, los métodos diagnósticos, el estadiaje, las histologías habituales con sus alteraciones moleculares más frecuentes y los factores pronósticos. Y lo hablaremos un poquito más en detalle del linfoma de Burkitt, el linfoma B difuso de células grandes, el mediastínico primario y su tratamiento de evolución, el abordaje de los pacientes con enfermedades refractarias y en recaídas y también como las nuevas terapias emergentes actualmente. Hablando ya de la epidemiología, pues estos linfomas constituyen en general la tercera neoplasia más frecuente en niños y adolescentes y adultos jóvenes, comprendiendo la edad entre 0 y 19 años, situándose por detrás de las leucemias y tumores del sistema nervioso central. Globalmente son aproximadamente el 15-20% de todos los diagnósticos de cáncer en esta edad. Y sí que la distribución va a cambiar con la edad, ya que va a ser la primera causa de cáncer en los adolescentes, siendo muy rara en niños por debajo de 2 años. De una incidencia global anual de 7 casos por millón de habitantes, con una incidencia variable según la edad al diagnóstico, del mismo modo que, como ya hemos dicho, también va a cambiar su distribución según el tipo histológico por la edad. Se diagnostican aproximadamente 6 casos por millón de habitantes en niños menores de 5 años, unos 10 entre 5 y 14 años y aumenta la incidencia hasta 15 en los adolescentes y más de 150 en los adultos. Abarca un 7-8% de todas las neoplasias en los menores de 15 años y hasta un 13% en pacientes entre 15 y 39 años. Hay un predominio en varones en prácticamente todos los subtipos. Y también se ha descrito el mayor riesgo en pacientes con diversas situaciones de inmunodeficiencia, tanto congénitas como adquiridas, y defectos en la reparación del ADN, como en enfermedades como la ataxia telangiectasia, el síndrome de Wiskett-Aldrich, el síndrome de Niemeyen, la deficiencia de interleuquina 10, del receptor de interleuquina 10, o el constitucional mismatch repair deficiency syndrome, VIH, o otros tipos de inmunosupresión. En los menores de 15 años, como ya hemos comentado, son aproximadamente el 7-8% de todas las neoplasias, siendo el 60% de los linfomas de tipo no Hodgkin y el resto Hodgkin. Hay un cambio de distribución evidente, como veis en esta diapositiva, a partir de la adolescencia, fundamentalmente por un incremento del linfoma de Hodgkin, que tiene su pico en la edad de 20-29 años para disminuir después. En cambio, la incidencia del linfoma no Hodgkin va aumentando de forma continua con la edad, distribuyéndose los subtipos más agresivos en las personas más jóvenes y con un incremento gradual de los subtipos más indolentes con la edad. Por tanto, en niños y adolescentes, los linfomas que vamos a ver son predominantemente difusos, de alto grado, y con una distribución casi equivalente globalmente entre los fenotipos B y T, mientras que los linfomas del adulto van a ser la mayoría de histología nodular, indolentes y de fenotipo B, tipo linfoma folicular o linfoma difuso de célula B grande, siendo el linfoma de Burkitt y el linfoblástico muy raros. Recordar que todos los linfomas no Hodgkin maduros en la edad pediátrica van a ser linfomas agresivos.
En menores de 15 años, como ya hemos dicho, los cuatro subtipos más frecuentes de linfoma, que van a suponer el 90% de los casos, son el linfoma linfoblástico, el Burkitt, el linfoma difuso de células grandes y el linfoma anaplásico de células grandes. Y otros subtipos como el linfoma T periférico, el extranodal NKT, el linfoma folicular o el linfoma en la zona marginal van a ser solamente por debajo del 5% de todos los casos en pediatría. En cambio, en adolescentes, entre 15 y 19 años, los tipos más frecuentes son el linfoma difuso y el anaplásico, y la mayoría de linfomas mediastínicos primarios también de células B y de linfomas NKT se van a diagnosticar también en estos adolescentes. De modo que su tipo más frecuente en haya, recordar que es el linfoma difuso, seguido del folicular, el Burkitt, mucosas fungoides, los linfomas linfoblásticos y el linfoma anaplásico de células grandes. Y que hay un predominio en varones prácticamente en todas las histologías y en todos los grupos de edad. Para ya centrarnos en los linfomas no Hodgkin B maduros, los linfomas agresivos de la infancia, recordar un poco el origen de las neoplasias linfoides, que son neoplasias derivadas de las estructuras linfáticas, que la célula linfoide sufre una transformación maligna en las etapas extramedulares del desarrollo linfocitario. O sea, salen de la médula a transformarse en el ambiente del ganglio linfático, donde ocurre generalmente la transformación maligna. La estirpe celular del linfoma y la etapa en la que el linfocito se maligniza van a determinar el tipo de linfoma que se desarrolla. En cuanto a la patogénesis, como decíamos, los linfomas B-naïf llegan a la médula, desde la médula al centro germinal del ganglio periférico y en la célula oscura, en la zona oscura del ganglio, sufren un proceso de activación con expansión clonal y permutaciones somáticas en los genes de las inmunoglobulinas. Es decir, existe una recomendación de las cadenas de inmunoglobulinas, de modo que los anticuerpos que producen van a tener mucha mayor afinidad por el antígeno, al tiempo que ocurre una expansión clonal de los mismos. Este proceso está mediado por la enzima IDE, denominada Activation Induced Deaminase, que es fundamental para regular o realizar todo este proceso. De la zona oscura pasa a la zona clara, donde los linfocitos B son activados y seleccionados por el proceso de class switch recombination. En este proceso, lo que ocurre es que hay un cambio del isotipo, un proceso biológico donde el linfocito B cambia el tipo, el isotipo del anticuerpo que produce, pero ya sea IgG, IgM o como sea, pero sin cambiar su especificidad por el antígeno. Esto los hace como mucho más eficaces en la lucha con los diferentes antígenos. Y también aquí tiene lugar el ordenamiento del gen de la cadena pesada, que en este caso es irreversible. Todo este proceso de formación de los linfocitos B está mediado por la activación e inactivación de los factores una serie de factores de transcripción. El principal de ellos es el factor de transcripción MYC, que regula la expresión de miles de genes que están implicados en diversos procesos biológicos en todo el cuerpo a nivel celular, tanto en el crecimiento como en división, metabolismo, apoptosis, senescencia o angiogénesis celular. De modo que es un interruptor maestro fundamental y necesario para el proceso de desarrollo normal de la célula. La desregulación del factor de transcripción MYC ocurre en aproximadamente un 70% de los cánceres humanos y esta desregulación impulsa el crecimiento tumoral descontrolado y la diseminación metastásica del tumor. Todo esto bueno, es bastante interesante desde el punto de vista terapéutico, ya que puede suponer una diana terapéutica importante a la hora del tratamiento de estos cánceres. Otros factores que regulan el proceso de formación del linfocito y también el desarrollo de los linfomas son los miRNAs, estos microRNAs que juegan un papel importante en las funciones de los linfocitos B y en la génesis de los linfomas en el centro germinal, ya que son capaces de regular la expresión de diferentes genes implicados en el desarrollo de los linfomas y en el desarrollo normal del linfocito.
En cuanto a la clasificación de los linfomas, todo esto ha tenido una historia, desde la primera descripción del linfoma que se atribuye a Thomas Hopkins, realizada en 1832. Posteriormente, Virchow en 1836 describió el linfosarcoma y Brill en 1925 el linfoma folicular. Para en 1958 tener la primera descripción del linfoma de Burkitt, realizada por el propio autor, por Dinesh Burkitt, en Uganda. Hasta mediados del siglo XX se clasificaban en tres grandes grupos, que eran la enfermedad de Hodgkin, el liposarcoma y el reticulosarcoma. Pero esto tenía una escasa correlación clínico-patológica, de modo que a partir de los años 50 se empezaron a revisar todos estos conceptos y clasificaciones. Surgieron varias de ellas. Por orden de aparición y por importancia, pues la primera fue la de Rappaport en 1956, que posteriormente se actualizó en el 66 y estaba basada exclusivamente en criterios morfológicos, dividiendo los linfomas en nodulares o difusos. Posteriormente llegó la clasificación de Lux y Collins de 1974 y la de Kiel del 74 y actualizada en el 88, que clasifica los linfomas según el tipo de célula linfoide de la que derivaban, BOT, y según su diferenciación también entre neoplasias de alto y bajo grado. Siguiente fue la Working Formulation, la clasificación de la Working Formulation en 1974 y actualizada en el 82, que junto con las siguientes pues, forma la base de las siguientes clasificaciones de la OMS. Esta de la Working Party, de la Working Formulation, es una clasificación de Rappaport, bueno, pues actualizada con algunos cambios en cuanto a la terminología. Pero algunas categorías en esta clasificación bastante heterogéneas y solo se basan en la clasificación realizada o en el estudio realizado con hematoxilina eosina. La siguiente importante es la clasificación RIAL, una clasificación mixta europea-americana revisada por ambos continentes, que correlaciona la morfología con la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Como digo, tanto la de la Working Classification como la RIAL van a ser el futuro o la base de las clasificaciones que tenemos actualmente y las clasificaciones de la OMS de 2001, 2008 hasta llegar a 2016-2017. Las clasificaciones de la OMS últimas que tenemos son la cuarta edición revisada en el 2017, que se centra en actualizaciones sobre los conocimientos adquiridos en los linfomas B y T. Y la última, que es la quinta edición, también conocida como WHO AM5 del 22-23, que es la más actual, que incorpora todos los datos genéticos y moleculares que conocemos actualmente y cambia la clasificación de algunos subtipos de linfoma. Esta edición del 2022 representa un cambio significativo e incluye nuevas clasificaciones, sobre todo para los linfomas de bajo grado y linfomas T. Además, es una clasificación paralela que se denomina de la ICC, de la Clasificación Internacional de Consenso, publicada en el 2022, que aborda ciertas diferencias bueno, pues de algunos grupos de científicos con la quinta edición de la OMS. Esta es una correlación entre la cuarta clasificación de la OMS y la quinta, sobre todo, como digo, que incorpora estos datos genéticos y estos diferentes subtipos nuevos subtipos de linfoma. ¿Vale? Entonces, sobre todo algunas células de linfomas raros y también una clasificación genética de los de célula B grande difuso en función de si se desarrollan en un contexto de inmunodeficiencia y algunas otras subclasificaciones de algunos otros linfomas que ya conocíamos. Esta clasificación de la OMS también correlaciona la morfología con los cambios genéticos para llegar al diagnóstico. Pues, por ejemplo, el linfoma difuso de célula B grande tiene en cuenta si hay afectación de alteración del gen MYC y también de los factores de transcripción BCL2 o BCL6, al igual que el linfoma de Burkitt y en los linfomas de célula B de alto grado. Y describe una nueva entidad que es el linfoma B de alto grado con alteraciones del 11Q. Bueno, esto es como vemos en la clasificación, como tenemos estos linfomas de alto grado. Como vemos que el difuso de célula B grande, bueno, pues cambia, se subclasifica también en función de la presencia de MYC y BCL2 o también de reordenamiento de BCL6. Y bueno, pues el primario de mediastínico pues se queda prácticamente igual.
y bueno, pues el linfoma de Burkitt y también el linfoma de la zona gris del linfoma. Esta es la clasificación de la ICC realizada por Campo colaboradores en el BLAT del 2022, como decíamos, esta clasificación de consenso, que bueno, critica algunos de los argumentos y clasificaciones de la OMS, fundamentalmente, pues por ejemplo, en el linfoma B de alto grado, pues que la clasificación de la OMS excluye el subtipo BCL6 negativo con reordenamiento de MYC, y en esta clasificación se mantiene, o cambios en cuanto al linfoma folicular o los linfomas extranodulares de célula B, que bueno, pues en la clasificación de la OMS mantiene los sitios privilegiados donde aparece este linfoma con una categoría única, mientras que en la del ICC pues, bueno, pues añade subcategorías, entre ellas pues, la localización del linfoma B difuso testicular. ¿Cuáles son las características clínicas de estos linfomas? Pues fundamentalmente ya hemos comentado esa progresión rápida con gran agresividad clínica, su afectación tanto nodal como extranodal, su diseminación precoz al sistema nervioso central y la médula ósea, una localización predominante en abdomen, pero también otras zonas como el anillo de Waldeyer, el riñón, bazo, hígado, testes, ovarios, tiroides y, como ya hemos dicho, sistema nervioso central. Estas son diferencias muy importantes entre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin, mientras que hemos comentado que en el no Hodgkin es de diseminación es frecuente y no contigua, y compromiso de ganglios linfáticos tanto centrales como periféricos, con compromiso mesocéntrico del anillo de Bardet frecuente y también compromiso extranodal frecuente. Al contrario, en el linfoma de Hodgkin, que la diseminación es más ordenada y contigua, hay compromiso de ganglios linfáticos generalmente centrales y axiales, raro el compromiso mesentérico y del círculo de Waldeyer, y la extranodal es rara. Bueno, pues aquí esto es una diapositiva que resume las principales diferencias entre estos tres grandes grupos de linfomas que vamos a estudiar. El linfoma de Burkitt, el linfocito B maduro, generalmente se presenta una masa abdominal o con una invaginación intestinal, una masa en la amigdalar. El linfoma difuso de célula B grande, pues un linfocito B del centro germinal o post-centro germinal, y suele presentarse con endopatías periféricas, también masa abdominal y a veces afectación ósea metastásica múltiple. Y linfoma de células B grandes del mediastino, que es un linfocito B de la médula que ocurre de la médula del timo y que aparece en el mediastino fundamentalmente en mujeres jóvenes. Estas son las diferentes, bueno, ejemplos de diferentes formas de presentación de estos linfomas maduros, pues por ejemplo una gran masa de adenopatías a nivel cervical y de la cabeza, la afectación amigdalar o del anillo de Waldeyer. Este es un linfoma de Burkitt tipo endémico o africano, que fundamentalmente afecta cabeza, cuello y mandíbula, una compresión medular que también podemos observar, o bien pues una masa abdominal como que se presenta con invaginación o incluso con una obstrucción intestinal. También tenemos aquí pues una gran masa mediastínica y diseminación también en mesenterio, recto peritoneal, hígado, riñones, o con una masa mediastínica importante que, por ejemplo, en el caso del linfoma B de mediastínico primario, que en algunos casos puede derivar en síndrome de mediastina anterior o síndrome de vena cava superior. En cuanto al diagnóstico de los linfomas no Hodgkin B, bueno, pues un diagnóstico común al resto de los linfomas, fundamentalmente basado en la obtención de las muestras necesarias para el diagnóstico, sobre las cuales se realizan los diversos estudios de citología, inmunofenotipo, inmunohistoquímica y también los estudios moleculares, con lo cual podemos encuadrarlos en alguna categoría según la clasificación de la OMS. Para el diagnóstico diferencial de unas entidades con otras es fundamentalmente también pues aparte de la presentación clínica, el contexto clínico del paciente, pues muy importante pues los marcadores histoquímicos a la biología molecular, como la presencia de TDT o el reordenamiento BCL6. Y marcadores como CD45, CD79, etc. Y la citogenética.
Por lo tanto, nos vamos a ayudar todas estas técnicas diagnósticas disponibles actualmente, como son la citología, la citometría de flujo, todos los estudios patológicos con sus vertientes de inmunohistoquímica e inmunofenotipo, biología molecular, secuenciación, etcétera, etcétera, para poder llegar al diagnóstico lo más certero posible, ya que evidentemente el diagnóstico implica un tratamiento diferente y un pronóstico diferente. Bueno, estos son simplemente cuadros resúmenes, cuales pues nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial de estas diferentes entidades o linfomas que aparecen en la infancia. ¿Vale? Y centrándonos en la biología molecular, pues estudiaremos el ordenamiento de MYC y IgH, o como ya he dicho, algunos factores de transcripción como BCL2, BCL6, o algunas mutaciones, como veremos en la próxima clase, los linfomas linfoblásticos. Aquí un poco de lo mismo, también diagnóstico diferencial entre estos diferentes linfomas con el linfoma de Burkitt, en cuanto a morfología, inmunofenotipo y alteraciones genómicas. ¿Qué es más importante en cuanto al diagnóstico de estos linfomas agresivos? Pues fundamentalmente cómo vamos a realizar esa obtención de muestras, basándose fundamentalmente en la situación del paciente. Evidentemente no es lo mismo un paciente estable que un paciente comprometido fundamentalmente desde el punto de vista respiratorio y qué tipo de muestras vamos a ser capaces de obtener para llegar al diagnóstico. Cuando el paciente está afectado clínicamente, pues debemos ser lo mínimos invasivos posibles a la hora de obtener las muestras, asegurando que vamos a obtener las muestras con procedimientos mínimamente invasibles, pero con mucha mayor rentabilidad. Por ejemplo, si podemos diagnosticar a un paciente comprometido desde el punto de vista respiratorio que no se puede sedar o que es complicada la anestesia, bueno, pues vamos a intentar, a lo mejor, pues si tiene un derrame pleural, hacer el diagnóstico en la citología y en la citometría del derrame pleural, o si tenemos algún ganglio accesible para biopsia, hacer esa biopsia del ganglio bajo sedación o mediante una aspirado de médula. Conforme vayamos descartando procedimientos mínimamente invasivos que nos han llegado al diagnóstico, pues iremos a procedimientos más invasivos. ¿Vale? Como veis en estos dos esquemas, todo depende de la situación en que se encuentre el paciente, lo que nos permite hacer, valorando siempre el riesgo anestésico de cada uno de los procedimientos que vayamos a realizar. En cuanto al estadiaje, bueno, es una comparación entre el estadiaje de Murphy versus el de Ann Arbor. El de Ann Arbor no lo utilizamos en pediatría, es el propio de los adultos, y sí que utilizamos actualmente un estadiaje basado en la clasificación de St. Jude, de Murphy, modificado, ya que el estadiaje de Ann Arbor pues, no cubre todos los supuestos que tienen los pacientes pediátricos con linfoma Hodgkin B, que son esta alta incidencia de enfermedades extranodal, que es más infrecuente en los adultos. De la clasificación de St. Jude o de Murphy, que bueno, en algunos protocolos sigue siendo válida, combinada con el sistema internacional de clasificación o de estadiaje de Pediatric No-Hodgkin Lymphoma, publicada por Rosolen en el JCN del 2015, combinando las dos, la mayor parte de los protocolos combinan las dos, utilizan solamente del sistema internacional. ¿Vale? Que aquí la tienes resumida y se basa fundamentalmente en la realización de estudios de imagen y también en ver la afectación en médula ósea o sistema nervioso central. ¿Vale? Y en función de eso clasificar a los pacientes en diversos estadios de riesgo. Cuando la infiltración de médula ósea, por lo general, la mayor parte de los protocolos es mayor del 25%, hablaríamos ya de leucemia y no de linfoma. También se han publicado unos criterios de respuesta para valorar la eficacia del tratamiento a nivel internacional, que bueno, pues, son interesantes utilizarlos, ya que de esta manera sí que pues, se pueden comparar las diversas publicaciones, los diversos estudios en pacientes pediátricos con linfoma no Hodgkin. Y una cuestión que aún no se ha resuelto, ¿cuál es el papel del PET-TAC en la evaluación y el seguimiento de estos pacientes? En esta publicación del 2014 pues se comenta que el PET-TAC sí que tiene una 100% de sensibilidad y valor predictivo negativo para detectar tumor residual mediante la biopsia. Es decir, un PET negativo es un buen indicador de remisión completa. Sin embargo, su especificidad y valor predictivo positivo son muy bajos, por lo cual nos va a dar frecuentes falsos positivos. De modo que bueno, pues la biopsia y el seguimiento estrecho van a ser necesarios para un adecuado estudio de la enfermedad residual en algunos de estos pacientes. Este otro estudio de PET es, bueno, aunque es en pacientes
con linfoma linfoblástico, pues tampoco realmente se llega a ninguna conclusión fundamental, ya que en este estudio sí que se estudian 32 pacientes pediátricos con linfoma linfoblástico B, en el cual se examina la localización de las lesiones de forma retrospectiva, comparando las imágenes habituales que utilizamos, ya sea TAC o resonancia, con el PET. Y sí que encuentran discordancias en aproximadamente un 59% de los pacientes entre estas imágenes y el PET-TAC, tanto por encontrar hallazgos adicionales en el PET que no se habían visto con las otras imágenes, por afectación a nivel de ganglios linfáticos o del hueso, o también por ausencia de infiltración de médula ósea en el PET. En cualquier caso, si en el futuro se instaura el PET-TAC como imagen gold estándar para el seguimiento del diagnóstico de estos pacientes, pues evidentemente tendremos que cambiar el sistema de estadiaje, ya que aproximadamente un 30% de los pacientes no se adaptaría los hallazgos del PET-TAC con el sistema de estadiaje actual. Bueno, en lo que se más resolviendo algunas de estas cuestiones, vamos a comentar un poquito del pronóstico en estos pacientes con linfoma no Hodgkin B, que se han descrito estos factores pronósticos independientes asociados a la mortalidad. Bueno, son la edad al diagnóstico, la raza, el año del diagnóstico, el subtipo histológico y el grado y estadio, por supuesto. Sí se ha descrito una peroevolución en pacientes pediátricos con linfoma no Hodgkin de mayor edad, ya que estos tumores van a ser o más agresivos o los pacientes van a tener mayor toxicidad con el tratamiento. También se ha descrito una mejor evolución en los pacientes diagnosticados en el periodo de tiempo a partir del 2010, comparado con el periodo anterior, pues gracias a la aparición y al uso del rituximab. Y se supone que en el futuro, o pensamos que en el futuro, pues el uso de los anticuerpos biespecíficos y la terapia CAR pues, también pueda mejorar la evolución de estos pacientes. La supervivencia según la edad y la histología, pues evidentemente, pues como veis en esta gráfica, en menos de 15 años la curación es alta en los pacientes con linfoma no Hodgkin B de alto grado y cambia también, va bajando en aquellos pacientes más mayores o adolescentes. Ya hablando un poquito más en detalle de algunas de estas entidades, el linfoma de Burkitt, por ejemplo, más o menos es el 21% de los linfomas no Hodgkin en los adolescentes y hasta un 50-60% en los niños. Y está descrita su asociación con el virus, con la infección o con la reactivación del virus de Epstein-Barr. Su característica fundamental es su rápida progresión, ya que en 24-48 horas puede doblar la carga tumoral. Y está formado por células B maduras de tamaño intermedio con un índice proliferativo muy elevado, que marcan CD19, CD20, CD22, CD10 y inmunoglobulina de superficie, es decir, marcadores de célula B madura, sin presentar elevación significativa de CL2, a diferencia del linfoma B difuso. Y suele tener traslocaciones que implican el oncogen MYC situado en la región 8Q del cromosoma 8Q24, de modo que en el 80% de los casos se ve esta traslocación 814, que ahora veremos un poquito más adelante. Su localización más frecuente es a nivel abdominal, el 80% de los casos, y se suele manifestar como una masa difusa de crecimiento rápido que se origina en el mesenterio. La extensión rápida a vísceras intraabdominales como hígado, bazo o riñones y también producción de ascitis y también frecuente diseminación al sistema nervioso central y médula. También puede tener otras formas más raras de presentación, como son tórax y mediastino, que nos supone hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma difuso o mediastínico primario. También puede presentarse como linfadenopatías generalizadas o afectar otros órganos como ovario, testes, mama, piel, etc. Hay tres subtipos reconocidos del linfoma de Burkitt en función de su incidencia, epidemiología, presentación. El primero es el endémico descrito por Burkitt, que afecta al África ecuatorial y Papúa Nueva Guinea, que bueno, pues, generalmente son pacientes entre 3 y 12 años, con una asociación del 100% al Epstein-Barr. El esporádico, que aparece en cualquier parte del mundo y en cuya incidencia varía según la localización. Y aproximadamente también tiene esta relación con el virus de Epstein-Barr en un 10 a 85% de los casos. Asociado a inmunodeficiencia o VIH, sobre todo en pacientes VIH no tratados. Ahí se asocia al virus de Epstein-Barr en un 30-40% de los casos.
Las diferencias entre uno y otro, pues aparte de la epidemiología, pues también son bueno, pues, dónde asientan estas masas tumorales. Es muy típico del endémico, del linfoma de Burkitt endémico de África ecuatorial. em, que afecte sobre todo a cabeza, cuello y también a la mandíbula, aparte de los huesos faciales, y luego también pues secundariamente puede afectar a los riñones. Está relacionado también, se ha relacionado epidemiológicamente con la incidencia de malaria, que ya veremos por qué, y el mayor de más del 90-100% de los pacientes también tienen asociación con el Epstein-Barr. En cambio, el esporádico aparece a todas las edades, pues siendo más frecuente en los niños más pequeños, fundamentalmente asienta en el abdomen, y, como ya he dicho, pues más o menos 15 o 30% de los pacientes asocia al Epstein-Barr, hasta en algunas series el 85%. Y el asociado a inmunodeficiencia, fundamentalmente VIH, fundamentalmente afecta los ganglios linfáticos y la médula ósea, y tiene frecuentemente infiltración en el sistema nervioso central con su mal pronóstico. Burkitt es el que describió en primer lugar este linfoma en estos pacientes o niños pequeños de África ecuatorial, y bueno, lo relacionó con el Epstein-Barr y, bueno, pues, y con su con, cierta asociación con la malaria, ya que aparecía fundamentalmente en regiones endémicas de malaria. Esta es bueno, esto puede explicar la patogénesis del linfoma de Burkitt endémico, ya que bueno, pues la infección por el Plasmodium puede inducir una expansión, una elevada estimulación en la zona oscura del ganglio del centro germinal, con un aumento de la hiperestimulación somática y activación de la enzima IDE durante mucho tiempo. Pueden mantener esta expansión en el centro germinal durante mucho tiempo, induciendo esta hipermutación somática y la activación de la enzima, con errores que puede producir errores en las múltiples roturas de ADN y su inserción en los genes de las inmunoglobulinas, lo cual puede dar lugar al desarrollo de este linfoma. Este es un modelo que intenta explicar la patogénesis de este linfoma de Burkitt endémico, que puede ocurrir por la incidencia de diferentes factores. Pues, por ejemplo, bueno, ya hemos dicho la predisposición o la incidencia de la malaria, una diferente respuesta inmune o alteraciones de la reparación del ADN en diferentes pacientes o en cada paciente, con estas alteraciones en la predisposición germinal, o también por una alteración primaria en la respuesta de la inmunidad a nivel de las mucosas. Todo esto, esta exposición a diferentes patógenos, puede inducir la adquisición de alteraciones fundamentales que pueden dar este linfoma, de modo que la adquisición de estos múltiples factores, de estos múltiples factores puede inducir bueno, la selección de clones y la modificación de toda esta señalización a nivel de la producción de los linfocitos B, ya sea asociado al Epstein-Barr o asociado a otras alteraciones. Todo esto va seleccionando clones. Puede inducir traslocaciones a nivel celular, a nivel del enemic, con los genes de las inmunoglobulinas, que, si van fallando debido a la inhibición inducida por el Epstein-Barr o por otros factores, pueden ir fallando los mecanismos de apoptosis de estos clones MYC y GH positivo, irse seleccionando progresivamente, hasta que en alguna manera, en algún momento, pierden el control de la apoptosis y empiezan a crecer de forma exponencial. En cuanto a la morfología del linfoma de Burkitt, a nivel histológico, es típica esta morfología en cielo estrellado, en el cual, bueno, pues se ven células grandes con numerosos histocitos y macrófagos con detritos en su interior, que dan este aspecto de morfología en cielo estrellado. Bueno, esta es una morfología parecida también a lo que es el linfoma de Burkitt o la leucemia de Burkitt a nivel de sangre periférica. Y en cuanto al inmunofenotipo, pues vamos a tener marcadores de célula B madura, que ya hemos dicho: CD19, CD20, CD22, CD79 y PAX5. Hay marcadores de cadenas ligeras de inmunoglobulinas de superficie, y tienen también algunos marcadores de centro germinal, como son CD10 positivo y BCL6. Y también marcadores como CD8, CD43, CD77, tienen un índice de proliferación que es 67 muy elevado, y suelen ser negativos para BCL2 y TD7 y TDT.
En cuanto a la citogenética, bueno, recordar que los genes que codifican las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas se localizan en el cromosoma 14, mientras que aquellos de las cadenas ligeras están en los cromosomas 2 y 22. Y estos genes se expresan exclusivamente en los linfocitos B. Durante el proceso de formación del linfocito y posteriormente durante el proceso de formación o malignización del mismo hacia el linfoma, lo que ocurre se suele ver, como ya hemos dicho, en un alto porcentaje de los casos, estas afectaciones del oncogen MYC. De modo que ocurre una translocación recíproca con las cadenas pesadas o ligeras de las inmunoglobulinas. La más frecuente es una translocación recíproca 8-14 entre el gen NMYC y el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina, y también hay translocaciones con la región 22q11 o 2p11 de las cadenas ligeras. También podemos encontrar ganancias cromosómicas del 1q, del 7q o de lecciones del 13q. Y podemos observar que en los casos esporádicos estas roturas de cromosomas bueno, pues ocurren en diferentes puntos. Todo esto también se puede ver por FISH, la citogenética. Como vemos que por FISH pues podemos ver esta translocación recíproca con estas dos alteraciones, los dos genes translocados en una misma célula, MYC e IGH, al contrario que las células normales que estarían separadas. En cuanto al perfil de alteraciones moleculares que vemos en el linfoma de Burkitt, bueno, pues hay algunos estudios que ven que hay grandes diferencias entre lo que es en pediatría comparado con la edad adulto. Por ejemplo, en pediatría son frecuentes mutaciones en ID3, DDX3X, SMARC4A y PT. Mientras que en los adultos esta frecuencia, estas alteraciones va disminuyendo. Aunque esto, como veis aquí, va disminuyendo de forma progresiva con la edad, ya que bueno, pues entre los niños y los adultos, los adolescentes pues tendrían un mix de estas alteraciones que se han determinado. ¿Qué más alteraciones moleculares? Bueno, pues fundamentalmente se ha descrito alteraciones moleculares, sobre todo a nivel del TP53. Conocer esto es muy importante para el pronóstico y también, bueno, pues para ver a lo mejor en algunos pacientes los cuales pues habrá que implementar o aumentar o disminuir la intensidad de los tratamientos. Las anomalías en TP53 se pueden ver aproximadamente más de un 50% de los pacientes con linfoma de Burkitt se asocian a peor supervivencia y también mayor índice de recaídas. Eh, y como vemos aquí, bueno, tienen peor supervivencia y mayor índice de recaídas. Y además, bueno, se han descrito otras alteraciones que también pueden tener algún impacto en la supervivencia de los pacientes. Por ejemplo, mutaciones en BP1 también parecen tener una tendencia a tener peor pronóstico y sobre todo cuando se combinan con alteraciones del MYC, ya que estos pacientes con ambas alteraciones, en BP1 y también el MYC, pues van a tener mayor incidencia de recaída. También alguna ganancia en algunos otros genes, pues por ejemplo, por ejemplo, en 13q31 también se asocia el mayor riesgo de recaída. En cambio, pues se ha descrito, pues porque como veis aquí en esta última gráfica, la menor incidencia de recaída pues, fue para aquellos pacientes con TP53 no mutado y también que asociaban a también mutaciones en FBX011 y FOXO1. Aunque bueno, todo esto está por continuar en la investigación y comprobar todo este impacto de estas alteraciones moleculares. El tratamiento del linfoma de Burkitt, como veremos más adelante, bueno, ha habido en su desarrollo dos grupos fundamentales, como ha sido el BFM alemán y el grupo francés, que se han estratificado el riesgo, el tratamiento en función adaptado al riesgo del paciente. Bueno, siendo esto pues una diapositiva, un esquema que resume el tratamiento de estos pacientes, como veremos posteriormente. En cuanto al linfoma difuso de células B grandes, es aproximadamente un 20% del linfoma no-Hodgkin en niños, siendo mucho más frecuente en Ayes, que es el tipo más frecuente, hasta un 40% de los casos, y cuya incidencia va aumentando con la edad. Es el linfoma no-Hodgkin asociado con mayor frecuencia a inmunodeficiencias y se trata de una célula grande con un patrón de crecimiento difuso que a veces puede ser difícil de diagnosticar
o de diferenciar con el linfoma de Burkitt. Es una célula B madura derivada del centro germinal, que es el tipo GCB que se llama, o justo después del centro germinal, que es el tipo ACB o activado. Tiene monoglobulinas de superficie y marcadores típicos de célula B madura como CD19, CD20, CD22 y CD79A, con una expresión de CD10 variable. Tiene una colonización variada, siendo más frecuente en mediastino, abdomen y ganglios linfáticos. La presentación habitual es una o múltiples masas sintomáticas que crecen rápidamente, localizaciones ganglionares o extraganglionares hasta en el 40% de los casos. La locación extraganglionar más frecuente es estómago, pero también puede afectar sistema nervioso central, hueso, riñón y testículos. Tiene una amplia heterogeneidad biológica y, como digo, a veces es difícil de distinguir clínicamente del. En cuanto a las alteraciones genéticas, citogenéticas de este linfoma, suele tener un alto grado de complejidad genómica, incluyendo mutaciones puntuales y numéricas, cromosómicas. Las anomalías cariotípicas son recurrentes, son poco frecuentes y sí que tiene, por lo general, traslocaciones con frecuencia, traslocaciones en oncogen MYC, especialmente en los pacientes pediátricos. Se han descrito dos patrones de expresión génica en adultos, uno, como ya hemos dicho, su tipo B de células activadas, ACB, y el otro es el subtipo B de células de centro germinal, GCB, que tiene mejor pronóstico y que es el más frecuente en pacientes pediátricos. En cuanto a la morfología, pues se presenta como una proliferación difusa de linfocitos grandes que rompen la estructura del ganglio, y hay tres subtipos fundamentales desde el punto de vista histológico: uno centroblástico, que es el más frecuente; otro inmunoblástico, que es el que se asocia con el tipo ACB y que tiene peor pronóstico y que acumula mayor número de translocaciones a nivel de MYC e IgH; y el anaplásico, que es independiente de la expresión de ALK, aunque a veces se ven pues entidades o formas que tienen mezcla de estas histologías. En cuanto a los marcadores que presenta, ya los hemos comentado, ¿vale? C19, C20, C79A. Tiene aproximadamente el Ki67, está entre el 40-90%, y se expresa BCL2 y MYC. Y puede expresar CD30 y LK en casos muy aislados y muy concretos. El origen celular, hay dos tipos descritos fundamentalmente en adultos, según el origen celular de este linfoma difuso. Uno es en el centro germinal y otro es justo a la salida del centro germinal. Uno derivado, el primero de centroblastos y el otro de células plasmocíticas o plasmocitoides. Y cada una pues, va a expresar diferentes genes y diferentes marcadores. Este es un esquema de los adultos que, bueno, pues poco se aplica a niños, ya que, bueno, es raro ver el de tipo activado, pero bueno, esto es un algoritmo en el cual, bueno, pues se puede ir estudiando diferentes marcadores al diagnóstico de estos dos subtipos de linfoma B difuso. Fundamentalmente en los adultos se ha descrito el pronóstico de la forma activada, ¿vale? Ya que aproximadamente el 30% de estos pacientes con estas formas activadas no responden al tratamiento o recaen precozmente. En cuanto a la citogenética, como digo, en pacientes pediátricos el subtipo más frecuente es el de centro germinal, de translocaciones de MYC en un tercio de los casos, y también translocación BCL2, y también puede tener ganancias o amplificaciones de 2P y 8Q23 y de lecciones de un EP36. Es muy raro tener tumores en este tipo de linfomas en la infancia con doble hit o triple hit, o sea, con MYC, BCL2 y o en reordenamiento de BCL6, a diferencia del adulto. Y luego, finalmente, el linfoma B mediástico primario de células grandes, que es muy raro en niños pequeños, más frecuente en adolescentes, fundamentalmente en mujeres de 20 a 30 años, que es un linfoma B maduro con origen mediastino y derivado de células B del timo. Es un linfoma que presenta fibrosis alrededor de las células tumorales, con una proliferación difusa y separación de las células esclerosas, que a veces lo hace difícil el diagnóstico diferencial con el linfoma de Hodgkin.
Expresa también marcadores de célula B, pero no expresa inmunoglobulinas de superficie. Suele ser CD23 positivo y CD30 positivo, negativo para CD15 y con un índice de proliferación Ki67 entre un 30 y 90%. Presenta factores de transcripción positivos como PAX5 y RF4, pero es negativo para BCL2, BCL6 y MYC. Y también en el 40% de los casos presenta alteraciones cromosómicas como 9p24, donde están los genes PLD1 y PLD2 y 2p. Es un tumor, un linfoma agresivo con un pronóstico más favorable actualmente gracias a las modificaciones en el tratamiento y se suele presentar con una masa mediastínica anterior de rápido crecimiento que puede dar tos, distrés respiratorio, derrame pleural pericárdico, con síndrome de vena cava superior y síndrome mediastínico anterior que puede llevar a veces en ocasiones en pacientes no diagnosticados a una parada respiratoria. Y también puede tener afectación extratorácica fundamentalmente en riñón. Esto, bueno, es otro cuadro más para que echéis un vistazo más tarde del diagnóstico diferencial en cuanto a presentación, epidemiología y tratamiento de estas entidades, fundamentalmente basados en linfoma, diagnóstico diferencial con linfoma B primario mediastínico, el linfoma B difuso de célula grande, el linfoma de Hodgkin o el linfoma mediastínico de la célula gris, de la región, de la zona gris, perdón. Y ya entrando en el tratamiento del linfoma no Hodgkin B, bueno, pues hay que hablar de todas estas notables contribuciones y mejoras en el pronóstico de los pacientes que se han desarrollado a lo largo de pues, las últimas décadas. La supervivencia, teniendo en cuenta que la supervivencia global de los pacientes con linfomas no Hodgkin B en pediatría era aproximadamente un 10 o un 30% en los años 70, hasta la supervivencia que tenemos actualmente, que es en torno al 95%. Todo esto se basa fundamentalmente en el uso de tratamientos de poliquimioterapia intensivos, pero adaptados al grupo de riesgo, junto con las mejoras que hemos ido teniendo en los últimos años del tratamiento de soporte y fundamentalmente la introducción de la monoterapia, como es el rituximab. Siendo las contribuciones fundamentales a este progreso, pues como veis, los actores principales que están aquí en la foto, perteneciendo a los grupos de SFOP, del linfoma LMB, del grupo francés y alemán del BFM. El tratamiento adaptado al riesgo en ambos grupos en función de la extensión de la enfermedad, si estaba completamente resecado al diagnóstico y también la afectación o no de médula ósea y del sistema nervioso central, se clasifican los pacientes en bajo o alto riesgo. Los esquemas de tratamiento, bueno, pues parecidos, adaptados al riesgo, con mayor intensidad, por supuesto, en los pacientes de mayor riesgo. Y bueno, como datos del grupo francés, fundamentalmente vemos esta buena supervivencia global con el protocolo del MB del 89, fundamentalmente en todos los linfomas de Burkitt, linfomas no Hodgkin B y también de célula grande difusa, que con este mismo tratamiento van a tener prácticamente el mismo pronóstico, la misma supervivencia, excepto los linfomas B mediastínicos que con estos esquemas de tratamiento no tenían mucha eficacia. Las conclusiones de los protocolos del grupo francés del MB que se desarrollaron entre los años 1986 y 2007 fueron estas: la elevada toxicidad que presentaban los tratamientos en función de aplasia, infecciones, mucositis, perforación gastrointestinal y mortalidad, y que la curva de aprendizaje de los equipos con la experiencia que tenían pues sí que determinaba una menor mortalidad relacionada con el tratamiento, de un 10% hasta menos de un 1%. También con estos protocolos aprendimos a identificar dos factores pronósticos fundamentales, que eran pacientes que necesitaban mayor intensificación del tratamiento. Son pacientes que alcanzaban una respuesta parcial con histología positiva después del tercer ciclo de quimioterapia, o aquellos pacientes que no tenían respuesta adecuada en el día más 7 del COP, tienen una supervivencia libre de enfermedad menor del 30%. Este esquema de tratamiento, como ya digo, era válido también para los linfomas B difusos, no así para los linfomas mediastínicos primarios. Y también se demostró la eficacia de las altas dosis de methotrexate de 3 gramos por metro cuadrado en 3 horas, así como la terapia intratecal como profilaxis del sistema nervioso central en estos protocolos, ya que con este esquema no era necesaria la radioterapia craneal, ya que con este esquema de tratamiento, la recarga del sistema nervioso central aislada apenas era por debajo de un 1%.
También la supervivencia libre de enfermedad de pacientes con afectación del sistema nervioso central aumentó del 19% al 75% al incrementarse las dosis de metrotresate hasta 8 gramos metro cuadrado, así como usando altas dosis de ACVP16 en los ciclos CIBE. También fue posible reducir la duración del tratamiento de 12 a 5 ciclos en los estadios avanzados sin infiltración del sistema nervioso central. Y también fue posible reducir las dosis totales de ciclofosfamida y de osurubicina en el 75% de los pacientes, especialmente en aquellos grupos de bajo riesgo, los grupos A y B. Bueno, esto es un resumen bueno, es una diapositiva que muestra esta importancia de intensificar la dosis en la consolidación en los pacientes de alto riesgo, lo que ha mejorado la supervivencia en estos pacientes, y también la importancia del intervalo sin quimioterapia entre el Copadam 1 y el Copadam 2 en los pacientes de recuentas medio. Es muy importante que este intervalo sea lo menor posible. En cuanto a las conclusiones de los trabajos del grupo FM, también los años del 86 al 2007, se vio como aquellos tumores menos extendidos que eran resecados al inicio, la supervivencia global era por encima del 92%. En cambio, aquellos pacientes con estadios más avanzados, en los cuales no se habían resecado ni la afectación extraabdominal ni la abdominal, aunque la LDH fuera baja, la supervivencia era del 99%. Y en cambio, aquellos pacientes con estadios 3, con LDH alta, por encima de 500, con una afectación o compresión medular o afectación neuromeningia del sistema nervioso central, la supervivencia bajaba hasta el 74%. Comparando los resultados tanto de un grupo como otro, se vio como los resultados de supervivencia eran similares siempre que estuviéramos comparando pacientes similares. En cambio, en los pacientes de muy alto riesgo, que son aquellos pacientes con afectación del sistema nervioso central, con osimblastos en líquido cefalorraquídeo, pues parece que la supervivencia o los resultados eran mejor en el grupo francés. Igual que en aquellos pacientes con estadios más avanzados, estadios 3 con LDH alta y estadios 4. Y finalmente, bueno, pues llegó el rituximab a partir de los estudios iniciales que se llevaron a cabo en adultos, que añadieron el rituximab al régimen estándar de quimioterapia, que era el CHOP, y vieron cómo la supervivencia libre de enfermedad aumentaba de forma muy significativa en los pacientes, sobre todo en los primeros que se estudió, bueno, la entidad más frecuente de los adultos, que era el linfoma B difuso de células grandes. De los adultos se inició esta experiencia en pediatría, que ahora ya la conocemos con un protocolo definido, en el cual también se vio cómo la respuesta y la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes mejoraba con la adición del rituximab. Esto llevó a diseñar este ensayo, o este estudio que ya conocemos ahora como ya prácticamente totalmente establecido, en Interve No-Hodgkin Ritux del 2010, en el cual bueno, se utilizó la colaboración internacional para, bueno, en dos ramas fundamentales. Una en la fase 3, pacientes con linfomas no Hodgkin B en estadios avanzados, en lo cual se randomizaba a recibir quimioterapia junto con o sin rituximab, y un estudio en fase 2 en los linfomas mediastínicos primarios, utilizando este régimen de quimioterapia que en adultos pues, había visto que tenía eficacia añadiendo el rituximab. Este es como en pacientes de alto riesgo, en los que se ponía el rituximab, y estos como quedaban los grupos organizados. Y bueno, hasta que finalmente, bueno, pues finalmente se aprobó por la FDA el uso de rituximab en estos pacientes, ya que se vio hasta un 95% de supervivencia en los pacientes del grupo de alto riesgo tratados con rituximab, que ahora tenemos totalmente implementado en el tratamiento que tenemos actualmente. Este es un tratamiento el esquema actual de tratamiento, el ensayo del grupo FM que trabaja junto con el NOFO, en el cual se han puesto como 3 ramas de randomización, el cual bueno, son ramas tanto en los pacientes de bajo riesgo como alto riesgo, en los cuales, pues sobre todo en los de bajo riesgo, hay una ventana con rituximab en un intento de reducir las dosis de quimioterapia intensiva. Que bueno, ahora mismo este estudio está en marcha y no hay aún resultados.
En cuanto al linfoma B mediastínico primario, en la era pre-rituximab, bueno, vemos como la supervivencia era limitada, de un 60%, tanto en los estudios del grupo alemán como en los estudios del grupo francés. Este es un estudio publicado en New England, el del 2013, en el cual en estos pacientes se instauró este régimen de tratamiento en adultos. Con este régimen, dosis ajustadas de EPOC junto con rituximab, que bueno, pues según esta publicación tenía muy buenos resultados. Resultados que aplicados a los pacientes pediátricos pues no se reproducieron. Actualmente la recomendación actual en estos pacientes con linfoma B mediastínico primario pues es una estrategia de tratamiento basada en el estudio francés, en el MB, modificada con la adición de rituximab. Esta es la recomendación actual en nuestro país, ¿vale? Con esta modificación, pues parece que sí hemos sido capaces de mejorar la supervivencia en estos pacientes. ¿Y qué pasa con los pacientes en recaída refractarios? Dados los excelentes resultados que tenemos con el tratamiento de primera línea, el linfoma no-Hodgkin B pediátrico, tenemos una supervivencia libre de enfermedad por encima del 94% a los 3 años. De modo que hay datos escasos en pacientes en recaída, debido a que son estudios, la mayor parte son estudios retrospectivos con poco número de pacientes. Hay adultos y niños mezclados en los diferentes estudios, así como las histologías y las estrategias de rescate utilizadas, que son diferentes. Actualmente la estrategia estándar de rescate en estos pacientes se basa en el uso de una quimioterapia de reducción intensiva seguida de trasplante hematopoyético. ¿Cuáles son los posibles factores pronósticos en las recaídas de estos pacientes? Pues fundamentalmente la histología. La supervivencia del linfoma B difuso es mayor, en torno al 40-50%, versus el linfoma de Burkitt, que apenas se rescata en 15-30% de los pacientes. También se relaciona con la intensidad de la primera línea de tratamiento y con el estadio. La supervivencia de la enfermedad va a ser menor después de un tratamiento menos intensivo y peor si el rituximab ya se puso en la primera línea. En cuanto a la intensidad de segunda línea, parece que el rituximab no aporta un gran beneficio. Y otro factor de pronóstico puede ser el tiempo entre el diagnóstico y el fallo de tratamiento. Es peor el paciente refractario o progresivo que un paciente que se ha curado y luego ha recaído. También la respuesta a la reinducción es importante. Los pacientes que alcanzan remisión completa con esta segunda reinducción tienen más posibilidades que los respondedores parciales o los no respondedores. Y el tiempo hasta la remisión completa, si es precoz, con 2 ciclos, también son pacientes que se pueden rescatar. Y en cuanto al papel del auto versus el trasplante, pues no se ha determinado aún. ¿Cuál es el régimen de tratamiento recomendado? Bueno, pues aún los estudios no se ponen de acuerdo por todos los problemas que hemos comentado. Tanto el RDAP como el RICE como el RBICI pues son aproximaciones válidas, y respecto al papel del allotrasplante versus el autotrasplante, pues parece que tampoco tiene un gran impacto entre uno y el otro. Entonces elegiremos en función de disponibilidad de donante y situación de nuestro paciente o tiempo disponible para realizar el trasplante. La recomendación actual en Europa, actualmente en recaídas y pacientes refractarios, son las reinducciones intensivas y el uso de un trasplante alogénico o autólogo. ¿Qué otras nuevas terapias hay? Bueno, pues cada vez surgen más fármacos que pueden estar disponibles y numerosos ensayos clínicos, aunque todos ellos pues, van a tener un número de pacientes bajo para muchos fármacos, ¿vale? Estas son algunas de las aproximaciones que puede haber y, bueno, pues en función también de diferentes estudios y diferentes entidades, bueno, pues puede haber algún ensayo clínico en el cual podemos incluir a nuestro paciente. Uno de los ensayos clínicos que se hizo últimamente en pacientes pediátricos fue añadir el ibrutinib a la quimioterapia intensiva, con lo cual, pues un ensayo que actualmente ya está cerrado, ya que no se vio ningún beneficio del ibrutinib en cuanto a la supervivencia, y sí muchos efectos secundarios que hicieron necesario suspender el tratamiento. ¿Qué otras cosas hay en marcha? Bueno, pues el uso de diferentes anticuerpos monoclonales y sobre todo de la inmunoterapia.
basados fundamentalmente en estudios de adultos, en linfomas B de célula grande difuso, que como hemos dicho es la entidad más frecuente en el adulto. Fundamentalmente, hoy prestamos mayor atención al papel de la inmunoterapia CAR y a los anticuerpos biespecíficos. En linfomas no Hodgkin agresivos en adultos se ha estudiado la eficacia y seguridad de diferentes terapias CAR anti-CD19, como son estos estudios piloto Juliet, Zuma 1 y 3DEN, dependiendo del constructo del constructo de CAR que se utilice, ya sea el Axicel, el Tisacel o el Isancel. Todos ellos han demostrado eficacia de la terapia CAR en estas entidades con un perfil de seguridad aceptable. Aunque, bueno, y en el mundo real parece que estos estudios o estas terapias pueden ser aplicadas a la clínica. Sí que se ha visto en diferentes estudios adultos diferente perfil de seguridad entre unos constructos y otros. Por ejemplo, el CRS es menor de gravedad con el JCAR comparado con el Axicel y también hay menor gravedad del Tisacel comparado con el Axicel. Tanto Tisacel como el JCAR se asocian a menor gravedad también el síndrome de neurotoxicidad o ICANS y parece que hay menor probabilidad de remisión completa en el Tisacel y el JCAR comparado con el Axicel, aunque el impacto sobre la supervivencia y la curación aún es totalmente, no se ha totalmente elucidado. Parece ser que estos ensayos clínicos randomizados en fase 3 para definir esta segunda línea de tratamiento más óptima de los diferentes productos de cartel comparado con el Standard of Care, parece que Zuma, que es el Axicel, y Transform para el isocaptagene, pues parecen que tener mejor resultado en segunda línea que la terapia estándar, mientras que Belinda, que es el Tisacel, parece que no demostró ningún beneficio adicional comparado con los otros dos o con la terapia estándar. Y la otra parte de la inmunoterapia que está actualmente en desarrollo son los anticuerpos biespecíficos, que son moléculas diseñadas para unirse a las células T efectoras y dirigirlas contra los antígenos de las células B, induciendo citotoxicidad dependiente de células, similar a la terapia CAR-19. El primer anticuerpo biespecífico desarrollado fue el blinatumomab y en 2023 se aprobó la siguiente generación de anticuerpos biespecíficos, que son el glofitamab y el epcoritamab. Estos anticuerpos biespecíficos tienen un espectro similar al CAR-19, pero generalmente con menor gravedad, menor toxicidad. Y la otra ventaja es que no precisan una fabricación específica para cada paciente, ya que están disponibles en el momento que los necesitemos. Se ha descrito una aproximadamente 30 o 40% de curación con la terapia CAR, incluyendo los pacientes de alto riesgo, en contraste con los anticuerpos bien específicos, ya que actualmente tampoco hay una evidencia de curación con estos en monoterapia, aunque su seguimiento y su aplicación aún es un poco limitado. El futuro de los estudios en recaída, bueno, pues en la reunión de Accelerate y la EMA, pues se intentó definir cuál iba a ser la estrategia futura para el tratamiento de las células B, el linfoma no Hodgkin B maduros agresivos en pacientes pediátricos, y también su lista de prioridades se basó en la inmunoterapia, fundamentalmente en las CAR-Ts, los T-cell engagers, que son, bueno, pues lo que acabamos de ver, los anticuerpos biespecíficos, y algunos anticuerpos monoclonales. Con esto se diseñó un estudio global multisponsor y basado también en la colaboración internacional, que es el GIO-BN-L, que incluye el uso de lo que acabamos de comentar, anticuerpos específicos, monoclonales y terapia CAR. En este estudio Bianca, que fue el uso de Tisangel Cleucel en pacientes pediátricos y adultos jóvenes con linfomas no Hodgkin B refractarios o en recaída, bueno, pues sí que se ha visto que es posible aplicarlo a pacientes con linfoma Burkitt, a pesar de esta elevada cinética de recambio celular que tiene el linfoma de Burkitt, y se ha visto que, bueno, pues aunque el seguimiento todavía es corto, bueno, pues no hay datos exactos de eficacia, pero sí se ve que los pacientes que responden sí que son largos respondedores.
En cuanto a los anticuerpos bispecíficos, que ya hemos dicho que son actividades de células inmunes, con una de sus especificidades dirigida a unir y reclutar células T y la otra para unirse a un antígeno tumoral. Y mediante su unión a célula a CD3 en la célula efectora, redirigen las células contra el antígeno tumoral. De ahí se deriva la toxicidad derivada de esta terapia, que es fundamentalmente de tipo inmune. El tipo de moléculas que tenemos disponibles van a ser muy diferentes en cuanto a diseño y estructura, desde moléculas grandes similares a inmunoglobulinas completas o hasta proteínas, moléculas más pequeñas, que son proteínas de bajo peso molecular, que son fragmentos de la cadena variable de la inmunoglobulina unidos entre sí. Como digo, la unión de estos bits que hace unión entre la CD3 de la célula T y el antígeno tumoral, pues va a formar una sinapsis citolítica que va a ir seguida de la activación de células T y de la crisis tumoral. El reclutamiento de células T endógenas monta una respuesta inmune responsable de la toxicidad que vemos y esto es la principal diferencia entre los BITs y los anticuerpos monoclonales. Recordar que algunos BITs tienen un aclaramiento rápido, como el blinatumomab, que supone su administración continua en 24 horas, y otras necesitan dosis frecuentes para mantener su efecto terapéutico. Y en cambio, otros, al introducir diferentes modificaciones, van a tener una vida media más larga, como por ejemplo el glofitamab. Y como ya han comentado, los BITs tienen la ventaja de que están disponibles para su uso inmediato, no precisan de un proceso largo y complejo para su fabricación, como células CAR-T, o sea que no hay que esperar tanto. El primer anticuerpo biespecífico aprobado por la FDA fue un BITE, que fue el blinatumomab, que como veis tiene una especificidad anti-CD19 y otra anti-CD3. Y los siguientes que sean principales que están en estudio y que se aprobaron, pues son basados en la unión a CD20 y un antígeno CD20 y el antígeno, perdón, el CD3 en la célula, en el linfocito T y el CD20 en la célula B maligna. Y estos son fundamentalmente el glofitamab, el epcoritamab, mosunetuzumab y odronextamab. Ya tenemos algunos estudios con algunos resultados. ¿Y por qué se han desarrollado hacia la especificidad CD20? Bueno, pues evidentemente es la diana ideal de linfoma B. Se expresan en células B normales y sobre todo está sobreexpresado en linfoma no Hodgkin. Está presente en las células pre-B, pero en las células madre hematopoyéticas, en las células plasmáticas diferenciadas, con lo cual vamos a evitar la toxicidad sobre estas subpoblaciones. Dentro de estos, el anticuerpo CD20 del rituximab fue el primer anticuerpo monoclonal aprobado para esto. Y actualmente tenemos en estudio el ibrutumab, que es un anti-CD20 con radioinmunoconjugado, y otros, además de los que he mencionado, el ofatumumab y el obinutuzumab. Y bueno, pues ya después de todo esto, el futuro es el desarrollo a través de la colaboración internacional de las diferentes plataformas de estudios diagnósticos, biológicos y moleculares, el desarrollo de nuevos marcadores o biomarcadores pronósticos y que nos ayuden también a establecer el tratamiento o adaptar el riesgo, adaptar el tratamiento al riesgo de los pacientes, también con el desarrollo de biomarcadores que nos ayuden a determinar la respuesta a la terapia, el desarrollo de nuevos dianas moleculares o para tratamientos dirigidos, que mejor que utilizar una quimioterapia estándar para limitar la toxicidad de estos pacientes, y también desarrollar estrategias que sean efectivas para el rescate de estos pacientes. Y bueno, nada más. Bueno, esta clase creo que hay mucha información. Aún así, si necesitáis cualquier cosa, tenéis cualquier pregunta, pues nada, pues me podéis escribir a mi correo, que os he dejado al principio de la clase, ¿vale? Para cualquier duda, o también en el foro de la plataforma. Y nada más por ahí.